Iniciaremos con lo que es referente al tejido adiposo. Bien. ¿Qué es el tejido adiposo? Bueno, en este caso debemos considerar lo que es un tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Este también es considerado un tejido conjuntivo especializado. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene la misma configuración que cualquiera de los tejidos, que es una matriz extracelular, y que esta matriz extracelular también tiene su sustancia fundamental y contiene sus fibras. Entonces, esos componentes están formando parte de esta matriz extracelular. Y además tiene sus células que serían los adipocitos. Las células de la matriz serían los adipocitos. ¿Sí? La sustancia fundamental viene siendo todo lo referente a proteoglucanos, glucosaminoglucanos, proteínas multiadhesivas, principalmente, ¿no? Y las fibras colágenas, reticulares, elásticas serían lo que estaría formando parte de la matriz extracelular. Aquí lo que nos podríamos preguntar, ¿cuál de los dos componentes existen en mayor cantidad en el tejido adiposo? Pues en este caso, lo que predomina en el tejido adiposo son las células, y la matriz extracelular se encuentra ligeramente disminuida. Entonces, en el tejido adiposo, componentes, el predominio es las células con una menor cantidad de matriz extracelular. Bien, entonces, ahora, ¿qué ¿cuáles serían las funciones del tejido adiposo? Estas funciones iniciaríamos primero con la del almacenamiento. Se encargan del almacenamiento de energía. Y esta energía se hace a través de los triglicéridos. Los triglicéridos es la forma en cómo nuestro organismo guarda la energía. Y bueno, también nos sirve como una sustancia, como un tejido de aislante, como un aislante de energía. No de energía, técnicamente en el remodelado de la silueta del cuerpo, dependiendo si es hombre o mujer, ¿sí? Entonces, ya tenemos algunas otras funciones de esto, ¿no? El tejido adiposo también es una fuente de energía y ¿cómo se llama? De formación de agua. Cuando nosotros estamos en procesos de inanición, que no comemos porque estemos en una huelga de hambre o porque los recursos para la alimentación no son los suficientes, cursamos por importantes de hambruna o de ayuno prolongado, las células adiposas se encargarán de proporcionar esta energía. Y si también tenemos una disminución del aporte de agua, el mismo metabolismo nos va a llevar a que podamos, a través de este metabolismo de los lípidos, obtener el agua necesaria para el organismo, ¿sí? Claro, hay animales en los que esto está muy desarrollado, por ejemplo, en los dromedarios o en los camellos. Son animales que su joroba está constituida por grasa,
por tejido adiposo, perdón, y este tejido adiposo es el que les provee de la energía necesaria y del agua para poder soportar las características del desierto, ¿sí? La forma en cómo guarda la energía el tejido adiposo es a través de estos triglicéridos y estos triglicéridos tienen un aporte calórico aproximadamente de 9 calorías por kilo por gramo. Por cada gramo de triglicéridos nos aporta más o menos 9 calorías. Es el doble de lo que nos aportarían las proteínas o los hidratos de carbono, que es de 4 gramos, de 4 calorías por gramo. Es por eso que esas serían parte de las funciones. En cuestión del almacenamiento, podríamos decir que no es de forma ilimitada. Tiene una capacidad hasta donde podemos almacenar esta energía y después de eso ya los excedentes no son guardados, ¿no? Pero sí tenemos una amplia capacidad, porque las personas que hemos visto que los problemas de obesidad que se están observando en la población son individuos que llegan a pesar hasta 300 kilos, entonces es una gran cantidad todavía la capacidad que tiene el organismo para almacenar semejantes cantidades de triglicéridos. Bueno, para que todo esto pueda funcionar, requiere que se requiere un grupo de señales para que ese tejido adiposo funcione. Y es debido a eso que se considera que el tejido adiposo es un órgano también endocrino. Y las sustancias que van a intervenir para que los adipocitos funcionen, vamos a suponer que este fuera un adipocito, otro adipocito, este adipocito va a tener que estar regulada por una serie de señales que son de tipo endocrino y señales de tipo parácrino. O sea, las endógenas son sustancias que fueron sintetizadas en otro órgano distante y que el tejido adiposo se convierte en el órgano blanco. Y las sustancias parácrinas son aquellas que fueron sintetizadas por las mismas células adiposas y que estimulan a sus células vecinas. O células vecinas de los adipocitos liberan ciertos componentes que permiten la liberación de estas sustancias para que estimulen a sus compañeras, ¿sí? Entonces, las señales para que tenga un buen funcionamiento el tejido adiposo son a través de estas de tipo endocrino y para que ya las iremos describiendo poco a poco. ¿Sale? Bueno. Y se dice que este tejido adiposo es considerado también un tejido endocrino. Entonces, es un tejido endocrino el adiposo porque sintetiza, porque él se encarga de sintetizar hormonas que van a funcionar en otros órganos. Entonces, él también sintetiza hormonas que se van a ocupar. Entonces, hace muchos años se pensaba que el tejido adiposo no va a ser, su función era almacenar la energía, ser un aislante para evitar la pérdida del calor. Pues, es para evitar, perdón, aislante, no es aislante de energía, perdón, es aislante de, perdón, aquí es calor, lo voy a borrar. Entonces, es un aislante térmico. Y les decía que también remodela la figura de las personas. Entonces, esas son las funciones del tejido adiposo. Bien. Bueno, ¿qué más? Resulta que el tejido adiposo lo podemos encontrar de dos tipos. Existen dos tipos de tejido adiposo que vamos a denominar el tejido adiposo pardo y el tejido adiposo blanco, ¿sí? El tejido adiposo pardo en los seres humanos
abunda principalmente en los recién nacidos y posteriormente va disminuyendo su cantidad en nuestro cuerpo en la próxima década, o sea, de 0 años a 10 años, ese tejido pardo irá disminuyendo. Y el tejido adiposo blanco es el que se irá incrementando o es el que empezará a predominar en los sitios de depósitos, ¿sí? Bien. ¿Por qué el tejido adiposo pardo? ¿Por qué existe o cuál es la característica de este? Bueno, este tejido adiposo pardo también lo tienen los animales que llevan a cabo el proceso de hibernación. O sea, los osos, por ejemplo, tienen una gran cantidad de tejido adiposo pardo. Y es que la característica de este tejido es que permite generar calor. La energía se convierte en calor y este es el que mantiene a estos animales con una temperatura estable en las temporadas de la hibernación, además de que le va a proveer la energía necesaria para seguir subsistiendo. Entonces, ahí cambia un poco la actividad metabólica de este tejido adiposo pardo, que lo veremos un poquito más adelante, cómo es que algunas variantes de las enzimas hacen que su función, en lugar de proveer energía de forma, ¿cómo se llama? Como en especie, ahora lo está generando más como que esta energía se libera a través de calor y es su característica principal de este tejido adiposo pardo. Bueno, hablemos del tejido adiposo blanco. Este tejido adiposo blanco, el tejido adiposo blanco, tiende a depositarse en nuestro cuerpo en espacios externos o en espacios internos. Los espacios externos habitualmente son las axilas, ¿sí? Puede ser el abdomen, puede ser los glúteos, la cadera, la región mamaria. Serían sitios donde, y la hipodermis, o sea, debajo de la piel. Pues serían los sitios donde habitualmente se depositaría el tejido adiposo blanco en las porciones externas, ¿sí? Y ya en el interior de nuestro cuerpo puede estar depositado en lo que consideramos como el aumento mayor, puede estar depositado en el mesenterio, en el retroperitoneo, y del retroperitoneo en lo que sería la periferia de los riñones. Ahí digamos que se establece o predomina este espacio. Otro sitio donde de las zonas externas serían la palma y la planta de los pies. Ahí también encontramos una buena cantidad de tejido adiposo. También en los internos encontramos en la médula ósea. Podemos encontrar tejido, podemos encontrar tejido adiposo. ¿Bien? Otro sitio que les decía yo de las especies externas sería la palma y planta de los pies. Palma de las manos y la planta de los pies y palma de las manos. Serían sitios donde podemos encontrar también tejido adiposo blanco. En los espacios internos, dijimos aumento mayor, mesenterio, retroperitoneo, que es preferentemente alrededor de los riñones, médula ósea. El pericardio, personas que son demasiado gorditas, obesas, podemos encontrar en el pericardio. También depósitos importantes de tejido adiposo. Y en las vísceras, ¿sí? En las vísceras también. Ya cuando ustedes entren a las cirugías,
y estén en algún procedimiento, y si la persona es obesa, se van a dar cuenta cómo la grasa intraabdominal, cómo los tejidos, cómo los órganos pueden estar recubiertos por grandes depósitos de grasas, si lo pueden, lo van a ustedes a observar. Y les va a llamar la atención cuando lo vean ustedes en una persona que sea delgada, donde no hay tantos depósitos de tejido adiposo. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, habíamos dicho que el tejido adiposo es, es un tejido endocrino. Es un tejido también, es un tejido endocrino. Esto nos dice que, por lo tanto, sintetiza una serie de hormonas. Sintetiza una gran cantidad de hormonas. Y a todas las hormonas se les llama adiposinas. Entonces, las hormonas que sintetiza el tejido adiposo se llaman, estas son las hormonas. Las adiposinas son hormonas que sintetiza el tejido adiposo. ¿Saben? Pues las adiposinas son hormonas que sintetiza el tejido adiposo. Bueno, una de las más importantes es la que denominamos leptina. Esta leptina tiene la característica de considerarse como se llama también es un factor de saciedad. Se le llama también un factor de saciedad. Como lo dice su nombre, significa que de esta hormona permite al individuo dejar de comer o evitar los alimentos cuando ya está, este, cuando este ya cubrió sus necesidades energéticas. Entonces, entre sus características, sus características, sus funciones, este es un tejido que intenta regular, o más bien mantiene la homeostasis energética. Es el que nos dice cuántos alimentos, o qué cantidad de alimentos vamos a ingerir en un periodo a largo plazo. No es el que nos regule el apetito cuando almorzamos, cuando comemos, cuando cenamos, sino el proceso de varios meses. Él busca la manera de que nuestro organismo mantenga un cierto peso que se prolongue durante los siguientes meses o años. Es por eso que, para poder mantener esta homeostasis, él busca principalmente que exista que él va a generar una inhibición de la ingesta de alimentos a largo plazo. ¿Vale? Va a generar una inhibición de alimentos, de ingesta de alimentos a largo plazo. Por lo tanto, si nos damos cuenta que si comiéramos mucho, pues va a generar una activación del metabolismo para que podamos eliminar el excedente. Y con esto, generar una pérdida de peso. Entonces, lo que se intenta es que disminuya, que no ingiera grandes cantidades de alimentos. Si uno determinado los ingiriera en grandes cantidades, lo que estaría intentando es activar el metabolismo para que se acelerara y de esta manera gastarnos el excedente de alimentos y en consecuencia tener una disminución del peso o una pérdida del peso. Entonces dirán, bueno, ¿por qué no nos funciona a la gran mayoría? Pues no es tanto que no funcione, sino que estos mecanismos de la leptina los encontramos, no interactúa solo, sino que tiene otros componentes o interactúa con otras sustancias, y ahí es donde tenemos el problema de que no llegan las señales adecuadas para que se lleve a cabo la activación de la leptina. ¿Sabe? Bien, entonces, ¿dónde va a actuar para que logre este tipo de acción? O sea, para que pueda generar la inhibición de los alimentos y activar el metabolismo, necesita que el estímulo llegue, este estímulo llegue o sea enviado
al tejido, al sistema nervioso. El sistema nervioso tiene que llegar ¿a qué parte? A los receptores del hipotálamo. En el hipotálamo existen unos centros que regulan el apetito. Entonces, cuando llega la señal de la leptina, actúa sobre esos centros reguladores del apetito. Actúa sobre los centros del apetito. Entonces, así es como intenta procurar activar esos mecanismos de saciedad. ¿Sí? Bueno, sí. Ahora, esta sería una adiposina, ¿entiendes? Entonces, las adiposinas son todas las hormonas que se sintetizan y una de ellas sería la leptina, pero también pueden haber otro tipo de adiposinas. Un grupo de adiposinas son las que están en un cuadro sinóptico que tiene su libro. Esas son todas las hormonas que sintetiza el tejido adiposo. Pero entre las que podríamos considerar como algunas de las más importantes, o mencionarlas como que, digamos, son más conocidas, tenemos la adiponectina. ¿Sí? Podemos tener el angiotensinógeno. Por ejemplo, este angiotensinógeno, que se abrevia AG cuando lo vean en algunos libros, este angiotensinógeno se encarga de condicionar una vasoconstricción de los vasos sanguíneos arteriales y con esto incrementar la presión arterial. Entonces, cuando se incrementa el angiotensinógeno, genera un incremento de la presión arterial. Pero si una persona, por ejemplo, inicia con una hipertensión arterial sistémica y además se agrega con el tiempo que tiende a la obesidad, pues su hipertensión va a ser más difícil de controlarla porque se está generando un excedente de este angiotensinógeno. Y es que no se sintetiza, aunque el tejido adiposo lo sintetiza, también puede estar sintetizado por el hígado, también lo sintetiza el hígado, que es, digamos, el que aporta la mayor cantidad de Entonces, les decía yo, si el paciente es hipertenso y el hígado ya sintetiza cierta cantidad de angiotensinógeno, y le agregamos el que es producido por el tejido adiposo, pues esto lleva a que los niveles de la presión arterial se vuelvan mucho más elevados y también más difícil de tratar. Porque ¿qué hace el angiotensinógeno? Pues genera una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Y la consecuencia es que genere un incremento de la presión arterial, un incremento de la presión arterial. ¿Sale? Nos lleva a un incremento de la presión arterial. Entonces, la angiotensinógeno tendría ese problema. Otras adiposinas que podemos tener en nuestro organismo está por ejemplo, la lisfatina, la apelina. Ahorita las vamos a ir brevemente diciendo por qué funciona. Y tenemos uno que se llama inhibidor que se llama PAI-T, o sea que es inhibidor del activador del plasminógeno tisular, la TR tisular. ¿Qué hace esta sustancia? Lo que favorece es que se pueda, el plasminógeno lo que hace es romper los coágulos sanguíneos, ya cuando se forman un mecanismo para regular
su tamaño y su remodelado de los coágulos sanguíneos es que el plasminógeno se active porque este va a romper la fibrina y por lo tanto el coágulo se hace pequeño o de alguna manera lo desintegramos. Entonces, tenemos que si estas hormonas, por ejemplo, este factor inhibidor se sintetiza en grandes cantidades, pues quieran o no, va a incidir también en los procesos de la coagulación, ¿vale? También tenemos el tejido adiposo sintetiza hormonas esteroideas, pero no a partir de sus principios básicos, de sus principios, de sus sustancias básicas, sino que a partir de componentes inactivos, de componentes inactivos puedan llevarse a cabo la síntesis. También lo mismo, si las hormonas esteroideas son sintetizadas en el hígado o en la glándula suprarrenal, habitualmente, si la persona tiene una obesidad, seguramente incrementará estas hormonas esteroideas y tendrá problemas de trastornos hormonales y regulatorios de su ciclo menstrual y de la misma capacidad de fertilidad. Todo esto puede estar afectando este incremento de la acumulación de tejido adiposo. Bien. También sintetiza algunas sustancias que se les llama factores de crecimiento. Tiende a sintetizar factores de crecimiento. Algunos ya los hemos mencionado, aún todavía no los conocen ustedes del todo, porque no los hemos visto ampliamente, pero son, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante, factor de crecimiento factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Algunas citocinas ¿sí? O prostaglandinas que son sintetizadas por el tejido adiposo y que sobre todo cuando hay sobrepeso todavía estos niveles son mucho más altos. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, aparte que sirve para activar el metabolismo de la glucosa o de inhibir, de generar una resistencia, una resistencia a la insulina y esto por lo tanto una hiperglucemia. Imagínense un paciente diabético, pues por lo tanto el síndrome de resistencia a la insulina se incrementa, ¿no? Las citocinas, prostaglandinas sirven como sustancias proinflamatorias. Entonces, una persona obesa sufre de una inflamación crónica y la inflamación crónica está relacionada con diabetes, con hipertensión, con cáncer. Entonces, esos son los riesgos de tener una diabetes. Otro factor de crecimiento mencionado es el factor de crecimiento similar a la insulina, el GP1, que también está encaminado a estimular o condicionar problemas de diabetes. Entonces, estos factores de crecimiento en grandes cantidades en los pacientes obesos nos puede llevar a trastornos metabólicos. Entonces, si estos factores de crecimiento están elevados, las consecuencias serían que tenga trastornos metabólicos. Nos lleva a trastorno metabólico. Nos lleva a trastorno metabólico como son la diabetes. Entre uno de ellos sería la diabetes mellitus tipo 2. Bueno. Bien, entonces, estos son algunos de los componentes que se encargan de vigilar que sintetiza el tejido adiposo y que inciden de alguna manera en la actividad metabólica de los tejidos, ¿no? Por ejemplo,
principalmente. Bueno. Bien, entonces vamos ahora a platicar cómo... Disculpe, Sí. ¿es verdad que los adipocitos suelen tener igualmente un síndrome de, ¿cómo se llama? De inflamación crónica o causar Sí, algo así? sí, dime. Sí, suelen causar inflamación crónica. Es que he Sí. estado leyendo que cuando investigué algo sobre la obesidad, los riesgos del cáncer, Ujú. que se relacionan principalmente a eso, a los adipocitos, el cáncer causado por obesidad. Sí, mira, aquí hay dos condiciones. La misma células adiposas sintetizan estas sustancias que son las prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral alfa y las citocinas. Estas tres principalmente tienen un efecto proinflamatorio. Y la otra situación es que ahorita que veamos la estructura del tejido adiposo, nos vamos a dar cuenta que las células adiposas eh, tienden a, por ejemplo, una persona que poco a poco empieza a ingerir mayor cantidad de calorías, pues esto va a condicionar que el excedente de energía genere un almacenamiento de esta. Vamos a suponer que tenemos una persona relativamente delgada y vamos a imaginarnos que ella tiene o cursa solamente con cinco células adiposas para almacenar la energía necesaria. ¿Vale? Bueno, así es un ejemplo, ¿no? Pero, y bueno, para que este tejido adiposo trabaje bien, requiere tener una gran cantidad de vasos sanguíneos que se encarguen de irrigar a todas estas células adiposas porque son las que le van a proveer del excedente de energía para que se siga almacenando y también cuando tengamos que utilizar esta energía, estos vasos sanguíneos sirvan de vía para distribuirla en todo el cuerpo. Bueno, cuando una persona inicia una ingesta excesiva de calorías y las células adiposas incrementan en cantidades y luego además, no nomás en cuestión de cantidad, sino también en tamaño, las células adiposas cada vez se hacen mucho más grandes porque van almacenando dependiendo de lo que se estén proporcionando de energía. Lo que les había dicho en alguna clase anterior es que por ejemplo, si nosotros creamos mil células adiposas y llegamos a estar gorditos, si por un momento hacemos ejercicio, bajamos de peso, regulamos nuestra dieta y eso nos hace adelgazar, no perdemos 1000 células adiposas, lo único que pasa es que las 1000 células adiposas pierden energía y se hacen delgadas, pero las 1000 células adiposas se conservan. Aquí no hay una pérdida de celularidad, sino que simplemente disminuyen de tamaño. Si volvemos a subir de peso, y esas 1000 células van a servirnos para que se vuelva a almacenar el excedente de energía. Y si comemos de más, pues vamos a crear nuevas células adiposas y vamos a tener 1500 o 2000 células adiposas. Y cuando volvamos a bajar de peso, entonces me voy a quedar con las 2000 células adiposas que se crearon cuando yo subí de peso. Entonces, esas células adiposas no mueren. Pero bueno, aquí va el asunto. Si nosotros tenemos esta situación de que el tejido adiposo crece porque el individuo ingiere más alimentos, la circulación sanguínea tendría que crecer a la par. Tendríamos que buscar que el vaso sanguíneo llegara hasta el más recóndito espacio donde están las células adiposas. Y desafortunadamente los vasos sanguíneos no crecen a tal rapidez ni llegan a ocupar todos los espacios y hay zonas donde las células adiposas no están acompañadas de un vaso sanguíneo. Si el organismo tuviera la capacidad de que esos vasos sanguíneos pudieran llegar hasta el último adipocito de una persona obesa, toda nuestra sangre se estaría vaciando al tejido adiposo y nada llegaría al corazón, nada llegaría a los pulmones, al vaso, al hígado o al cerebro. Entonces, lo que hace el organismo es eficientar ese flujo sanguíneo manejando cierta cantidad de vasos sanguíneos para el tejido adiposo y mantenerlo vivo parcialmente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con aquellos adipocitos en donde la sangre no llega? ¿Qué se imaginan ustedes que le va a suceder a esos adipocitos? Eh,
¿Apoptosis? Más que apoptosis se van a morir porque les falta alimento, entonces van a morir por una necrosis. Esas células van a morir por necrosis. Y la necrosis es una respuesta inflamatoria, entonces se muere esta célula, se muere esta, y nos lleva o nos provoca que se inicie una respuesta inflamatoria porque se están muriendo algunos adipocitos. Se incrementa el factor de necrosis tumoral, se incrementan las citocinas y también las prostaglandinas. Y por lo tanto, constantemente una persona obesa va a tener zonas muertas de tejido adiposo, zonas muertas de tejido adiposo, y esto va a estarlo llevando a una respuesta inflamatoria crónica. Por lo tanto, esa inflamación crónica, estas sustancias se vuelven tóxicas para el organismo, para las células, porque condicionan daño nuclear. El hecho de que la célula estés obligando constantemente a dividirse, a sintetizar y a estar en contacto con una reacción, con esta reacción inflamatoria, provoca que las células con el tiempo se malignicen y nos lleve a cáncer. No cáncer de células adiposas, nos puede ser un cáncer de mama, nos puede ser un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón, un cáncer de cualquier otro órgano, ¿no? Pero es porque se mueren los adipocitos, porque estos son adipocitos que no llegó la circulación sanguínea y provoca sitios de necrosis, sitios de muerte celular, de necrosis, y eso nuestro organismo lo reconoce como un agente lesivo, como un agente agresivo, y activa una respuesta inflamatoria para defendernos y terminar de destruir esos depósitos que murieron. Entonces, de ahí que se da una respuesta inflamatoria crónica en los pacientes con obesidad. ¿Vale? Ok, gracias, doctor, ya entendí. Bien. Bueno, entonces, ay, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, nos quedamos acá. Yo creo que en la siguiente clase ya terminamos lo referente a cómo se van a diferenciar los adipocitos pardos y los adipocitos blancos. Y hablamos un poquito de la actividad metabólica de las hormonas reguladoras del peso a largo y a corto plazo. Ya vimos una, que es la leptina, y nos queda pendiente hablar del péptido YY y de la gliadina, junto con hormonas como la lipasa, la insulina y el sistema nervioso simpático, cómo interactúa para regular nuestro peso a largo y a corto plazo. ¿Sale? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Sí, doctor. Sí, adelante. Respecto a la clase anterior, me parece que no la subió a Sí, Classroom. cierto. Tienes razón. ¿Será que la va a subir? Sí, ya la voy a subir. Sí, de muchas se me pasó. Pero ya la subo. Ok. Ya la Sí, subo. gracias. Sí, no, ustedes. Sí, adelante. ¿Verdad que dijo usted que la mayoría de células adiposas, la mayoría de células madres se van a transformar en células adiposas? Bueno, el uso va a depender de nosotros. Si subimos de peso, seguramente la mayoría de nuestras células madres se van a convertir en células adiposas, pero también si hacemos una buena cantidad de ejercicio, tenemos una actividad física adecuada, seguramente muchas células podrán convertirse en fibras musculares, podrán convertirse en fibroblastos, podrán convertirse en células que tengan una utilidad para nuestro cuerpo, osteoblastos, osteoclastos, para que un buen funcionamiento de nuestro tejido muscular, tejido óseo, se podrán convertirse todas esas células madres, ¿no? El corazón, por ejemplo, también la actividad física permitirá que tenga una replicación de algunos cardiomyocitos que permitan que nuestro corazón tenga una mejor funcionalidad. Entonces, esas células madres de nosotros dependen en qué se van a convertir. Si somos sedentarios y ingerimos grandes cantidades de calorías, seguramente su destino será convertirse en una célula adiposa. ¿Vale? Ok, gracias, doctor. Sí, Entonces depende de la Otra duda. de nosotros, así es. Dime. ¿El departamental ya está confirmado para el próximo sábado? Pues yo el lunes lo confirmo, pero sí, no, ya los doctores ya saben, ya ahorita nomás me falta enviarles a ellos qué tema les toca para que envíen sus preguntas, pero yo creo que no, hasta el momento no hay nada que se vaya a suspender. Ajá. Una pregunta, disculpe, ¿el examen de laboratorio de la histología igual va a ser ya la semana del 20? Del 20 de febrero. Ajá.
No, vamos a tardar otro poquito más, yo creo que a principios a mediados de marzo, yo creo que estaría el examen. Ah, ok, gracias, doctor. Necesitamos a completar todavía por lo menos las 8 prácticas y llevan ahorita como 3 llevan, ¿no? Nos faltan Ujú. todavía otras 5 prácticas para poder hacer el examen. Igual usted daría otra clase como de repaso con el año, el Sí, parcial sí, pasado. sí, lo manejamos igual, podemos manejar igual, podemos hablar de los tejidos que vieron. Claro, nos enfocaríamos a conceptos de tipo histológico, ¿no? Lo más básico de esos tejidos. Ah, ok, gracias, doctor. Doc, Sí, una pregunta. sí. ¿Cuánto es el tiempo de vida de los adipocitos? Bueno, el adipocito no tiene una vida, ¿cómo te puedo decir? Un límite, no sabemos exactamente cuánto viven, pero su sobrevida va a estar en relación al medio ambiente, al medio intracelular que tenga. Si hay buena perfusión sanguínea y hay y una buena inervación, ese adipocito puede vivir bastantes años. Lo que pasa es que muchos de ellos van a morir, sobre todo en los procesos de esas, van a morir por traumatismos o por isquemia. Sí, no tengo una edad, una edad de tiempo. Repito, lo investigo, tiene razón, sería bueno investigar. Pero sí, no, tiene una vida larga, ¿eh? Tiene una vida larga el adipocito. Profe, yo tengo una duda, pero de un tema pasado. Ujú. ¿Las valvas del corazón son de cartílago o de qué material son? Las válvulas del corazón Ajá. está formada por un tejido conjuntivo denso y regular. Ah, ok, Lo ok. que pasa es que tiene entonces si es un tejido conjuntivo denso y irregular, entonces entendemos que tiene una gran cantidad de fibras. Y lo que le da ese aspecto cartilaginoso es su matriz. O sea, la matriz extracelular tiene varios proteoglucanos o glucosaminoglucanos que la mantienen lo suficientemente hidratada para que tenga esa flexibilidad que también se apoya con esto de las fibras, ¿sabes? Pero no son cartilaginos, es un tejido conjuntivo denso y irregular. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Tenía esa Sí. duda. Gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos aquí, ya continuamos el día de mañana, ¿sale?